efecto cápsula, aglomeración. Estoy bailando como algas en el mar. Algas en el mar. Son una serie de entrevistas sobre baile, sobre temas de baile, de cómo evoluciona principalmente los momentos de origen y de evolución. Yo soy profesor de matemáticas de profesión y siempre digo que el objetivo es que mis alumnos acaben siendo mejores que yo. Y actualmente hay varios bailarines que han sido mis alumnos que están dando clases internacionales a mucho más nivel que yo. Y eso para mí no necesito nada, pero que es como, qué bien. Yo metí la semilla esa, yo y más gente, no solo yo, ya han pasado por otros profes. Pero esto empezó ahí, están ahí partiéndolo muy fuerte en Europa, incluso a un lugar más lejos, sí. Sí, porque es un enfoque además desde construcción de escena. O sea, sí. Tú construyes una escena y de tu clase, de lo que se hace y de los festivales, de las fiestas, de las jams, de todo. Y ahí te voy a decir sobre todo también la figura de Noemí. Noemí y yo fuimos siempre juntos. Ella tardó un poco más en dar clases, pero la construcción, como tú dices, de la escena, estuvimos ella y yo ahí a tope desde el principio, mano a mano. Ya lo digo desde el minuto cero. Yo siempre, yo fui alumno vuestro, Vaya. Y sí, y siempre era Ferran y Noemí, o Noemí y Ferran. Sí. Muy bien. Y te diría eso, como empezar orígenes tuyos, ¿cómo es y cómo empieza tu relación con el baile? El baile en general. Como que tu madre con 12 años te enseñó... No, yo empecé con bailes de salón. Vale. Bailando con mi hermana, que de hecho ahora ella es profesional de Lindy Hop. Ah, qué bueno. Y con Gus y Laia siguen trabajando mucho. Y empezamos a mirar el tema de competición, baile deportivo. Nos gustaba bailar, pero el tema de competir ni a ella ni a mí no nos gustó. Y estuvimos bastantes años. De hecho, yo empecé quizá en segundo de BUP o así. O sea, debería tener 13 o 14. ¿Pero cómo se te ocurrió? ¿Porque tu hermana te dijo, vente, Ferran? No, porque no hay niños. Y ella bailaba con un niño. Vale. De hecho, mi hermana ha bailado siempre. Ella bailaba con un niño y el niño se dio de baja. Ajá. Y fue como, bueno, de mientras no salen, voy yo. Y casi que me gustó tanto más que a ella, o sea, que me enganché ahí, fue como, ostras, qué guay, esto molan ahí vals y sobre todo estándares. Sí. Latinos no tanto. Los 7 bailes, ¿no? Que eran salsa, vals, rock. Esto hace muchos años ya, Es el fox, vals lento, vals rápido, vienés. Después hay el quickstep y el tango. Y después de latinos tenés jive, bolero, cha-cha-cha, samba. Y me dejo uno que ya no me acuerdo. Fue un montón. ¿Salsa? No, salsa no es baile de salón. Vale. Me dejo uno, ya no me acuerdo, pero hace un montón. Pues lo pondremos abajo en sustituto. Vale. Vale, entonces... Porque es baile deportivo, que es otra cosa. Que es casi olímpico, ¿no? Hay No, olímpico no, pero sí que son los que salen en la tele y tal, y que evidentemente los que ves a un nivel ahí tan alto es otra cosa, que yo nunca llegué a eso, ni tampoco aspiraba a eso, ni yo ni mi hermana, O sea, es como siempre, todo al extremo se deforma mucho, y a mí incluso ya no me gusta, pero un nivel más social me gustaba bastante. Pero lo que nos gustaba, sobre todo, que ahí no lo descubrimos aún, era bailar. O sea, y a partir de ahí era... Pero en las competiciones no descubriste que te gustaba bailar. Las competiciones no nos gustaban mucho. ¿Son coreo o cómo es? Es pseudo coreo, sí. Son como coreos pequeñas que se van repitiendo, se van montando ahí. Y además en el baile deportivo tienes que vigilar que no todos los pasos son admitidos. Según tu nivel puedes hacer unos pasos o no. Entonces no puedes salirte mucho, no puedes improvisar. Vale. Porque a la mínima hay un juez que te elimina. ¿Te califica por hacer un paso ilegal? Exacto. Vale. Es otra historia. No es súper normativo. Pero ¿y cómo se monta? ¿Y lo eso? Bueno es... O sea, ¿cómo llegó a montarse una competición donde te dicen qué pasos valen, qué pasos no valen? Hay una asociación, es que es baile deportivo, es como un deporte. Vale, hay una asociación que se llama baile deportivo. Claro, el baile deportivo, que es baile de salón, sí. Hay un montón de gente, seguramente, no sé cuánta gente debe bailar, pero en ese momento había, además, estaba como de moda, hubo varios programas en la tele que le dieron un poco también de rollo, pero... había un montón de gente bailando bailes de salón y niños y adolescentes y es como un deporte con sus reglas. Igual que el fútbol tiene sus reglas y el baile deportivo tiene sus reglas. Hay jueces que estudian, pasan exámenes, de hecho te hacen exámenes de nivel que se llaman medallas y tal, sí. Que yo creo hicimos una, y ya no hicimos más porque tenía sentido si competías, si no tampoco. Pero eso es como lo que pasa en West Coast Swing.
Que Sí, tienes un poquito sí. De hecho, yo los creo que puntos. West Coast lo copian del baile de salón. Vale, West Que no Coast lo coge sé. la estructura del baile de salón, tú no lo sabes, Que pero no lo sé. puede Pero que haya el baile de competición está muy instaurado desde hace un montón de años. El baile de salón se baila Vale. en Europa desde no sé cuánto. Ah, Vete tú a saber. El vale. Fox y compañía. Lo más allá. buscaremos y lo pondremos Sí, también ahora. tampoco soy experto en la historia del baile de salón. De acuerdo. Lo bailé unos cuantos años, además Sí. era adolescente, tampoco me ponía ahí a Vale. estudiar. Y suficiente para que descubrimos tanto mi hermana como yo que nos gustaba y ahí se acabó. Y ahí sí que mis padres se fueron al Apolo un día y descubrieron esto del Lindy Hop, que ya empezaba en el Apolo. Ah, tus padres empezaron en Dijo. Mis padres han bailado todo siempre antes. Wow. Empezaron ellos con baile de salón, con todo. ¿En qué año descubren tus De padres hecho, toda el la Lindy Hop? familia baila. Sí, sí. La familia baila, guay. Ostras, debería ser eso el 2007, una cosa así. 2007, 2008. tus padres ven el Estuvieron Lindy en años Barcelona. insistiendo y tanto yo como mi hermana dijimos que no, porque ya como nos habíamos convencido de otras cosas y eran bailes de abuelos, dijimos, no, Nah. pasamos. Y al final un día así tonto nos convencieron para ir al Apolo Sí. y además había como, ahora quizá no tanto, pero había un montón de chicas y te sacaban todo el rato y yo dije, joder, esto mola, encima bailas un montón, no tienes que esperar porque yo no sé, estoy aquí, me están sacando para bailar, ostras. Y la validación, ¿no? Cuando bailas bien, porque tú tenías mucha técnica y bailas con peña que se pone contenta de que bailas bien, es como muy Claro, en ese agradable. momento bien swing no bailaba, Ah, vale. pero porque eso no tiene nada que ver. Ajá. Pero sí que veía que lo podía pillar rápido. Vale. Y ya vi que me gustaba mucho el rollo de la Big Band, la música, el jazz, a mí ya me gustaba el jazz. Y fue Ajá. como, ¿por qué estoy bailando cosas que ni fu ni fa? Porque me gusta bailar. Cuando hay una puedo música- bailar música que me gusta mucho más. Vale. Y tiene todo más sentido, me lo estoy pasando bien. Y además, lo que más me gustó es que era muy social, que la gente improvisaba. Y dije, es esto. Vale. Yo voy a bailar para expresarme, pasármelo bien, conectar con la pareja, jugar, divertirme. Y no para ser el primero Para de un puntuar, concurso que me da igual. claro. Después competí mucho en blues, pero la motivación era otra. Ah, ¿cuál? Ganar festivales y tener clases gratis. Vale. Pero claro, esa es otra motivación. Vale, vale. Ahí sí que tenía otro sentido porque no tenía tanta pasta. Ah. Y fue como, a ver, ¿cómo puedo ir a más festivales? Voy a la competición, la gano, me gano el poco. siguiente festival. Voy a la competición, la gano, me gano el siguiente festival. Vale. Y esa era la motivación, pero ya era La otra. motivación era amor puro por el baile. Bueno, Bailar y más. poder aprender más, porque tampoco había tanto aquí, y era la forma, tampoco había YouTube. Ah, porque claro, tú aprendías yendo a los... Claro, eso fue una época larga de ver, y de hecho, muchos profes que trajimos después, yo los fui observando años ahí yendo yo a festivales. Pero has hecho un salto. Tenemos, tus padres conocen el Lindy, os llevan en 2007, Exacto. tú dices, tema, No, y ellos empiezas a empezaron en aprender. serio, esto fue en 2009. 2009, tú conoces el Y Lindy. tanto yo como ella, mi hermana un poco más tarde, pero empezamos a hacer clases. Vale. Y empezamos ahí en Valla Swing con Luis y tal. El Lindy, Y ahí- que es el que trajo el Sí, sí, swing a Barcelona. absolutamente. Que lo de mismo no sé pasa qué año, porque- pero un montón de Sí, años. sí, sí. Y fue el momento que estaba justo antes de hacer el boom. Que Vale. Boom, boom, muy bestia, que debería ser el 2010, 11. Vale. Justo antes yo empecé ahí. Vale. Y de hecho mi primer profe fue Jaume Balló, de Jaume. Lindy Hop. Uy, Jaume Que no muy se bueno. debe acordar él, pero yo me acuerdo. Y bueno, ahí, idas y venidas, y había 2, 3 escuelas. De hecho, Aitor empezaba también en Gracia empezaba a hacer clases. Vale, en el Orfeo. Sí. Sí. Y justo empezaba y ya también me fui para allí. Bueno, ya empecé En swing. en Lindy Hop. Lindy, sí. De hecho, yo bailo tanto Lindy Hop como blues. Es Vale. verdad que al final me profesionalicé más en blues por una cuestión de oferta y demanda también. Porque, de hecho, al principio yo trabajé muchos años en Swing Maniacs. Sí. Daba tantas clases de blues como de Lindy Hop. Lo que pasa es que en Lindy Hop éramos Muchos 20 profes, yo era uno más, y de blues estaba yo solo. Entonces se me identificaba mucho más con el profe de blues porque era el único. Entonces la etiqueta y la foto, pero yo daba, de hecho, varios años bastante más clases de Lindy Hop Vale. que de blues. Pero Me bueno, y gustaba, luego ¿eh? también se te identifica por la, Claro, por la todo labor lo de que hicimos construcción después, de lo que claro. te lo después. Pero que decir que a nivel de clases, a lo largo de mi vida, estará ahí, ¿eh? Tantas de blues como de Lindy Vale. Hop. Porque además, como vino el boom Sí. y me pilló haciendo clases, o sea, hacíamos un montón. Era muy un guay Swing montón, Maniacs. un O montón. sea, la que lió de un mogollón el de inicio clases. fue... te Bueno, pillabas como todo en tenía full. cosas buenas y malas, pero es verdad que la energía era Sí. muy, muy, muy chula. Yo como alumno, que yo era alumno de Swing Cat, del Orfeo primero y luego cuando se mudaron, pero sí que el hacer algunas clases, porque vosotros solamente hacíais el blues en Swing Maniacs.
y hacer algunas clases allí y toda la movida de... yo qué sé, que haces como en la tarifa plana. Sí, sí. Esa tarifa plana lo petó mucho. Vamos, ibas a todo, a lo que Exacto. querías, a tal. Fue una buena movimiento. Y había un montón de alumnos, independientemente luego de los profes, de no sé qué, de tal, de si era un poco mejor o peor o lo que fuera, que ahí no tal, pero la energía de los alumnos de aprender como locos, luego las jams y tal, era chulísimo. Y además también ahí estaba Gemma en la recepción, que la convencí yo también para bailar blues un día, le encantó y es la mejor comercial que teníamos. Sí. Persona que dudaba, persona que la convencía para apuntarse a blues. Ah. Y eso fue también, o sea, al final éramos yo, Noemí, que Noemí tardó un poco en venir, pero sobre todo en la época más fuerte, dando las clases, y Gemma era la comercial. O sea, se lo vendía a todo el mundo. Qué guay. Y esa energía fue muy chula. Sí, es verdad que tiene... Sí, no. O sea, cuando está convencida, es muy convencida. Una intensidad alegre, además, en eso. Qué guay. Entonces, hay un momento en el que empiezas como a empujar en la dirección de profe de blues y de temas de blues. Bueno, yo, de hecho, hice unas clases al principio de Submaniacs, estaba Iñaki, con Jana. Sí. Y yo hacía clases de Lindy Hop y tal, y hice algunas de blues, no muchas. ¿Seguiste clases? Como alumno. Como alumno de Iñaki y de Jana. Pero muy poquitas. Vale. No sé qué pasó ahí, cosas. Vale. Iñaki salió de Submaniacs muy pronto, o sea, estuvo muy poco tiempo, tampoco, no sé. Claro, Iñaki a mí me parece súper bueno. Sí, no, yo no tengo, de hecho es colega directamente, o sea, no... Bueno, sus cosas. Bien. Y ahí Jana me propuso de hacer yo clases de blues. Es verdad que mi tipo de blues respecto al de Iñaki es muy diferente. ¿En qué varía? Yo creo que Iñaki a mí me gusta mucho cómo baila, de hecho... hemos compartido un montón de experiencias y lo considero colega, pero yo hice el esfuerzo de ir más afuera, investigar más, preguntar y estudiar más el vale, blues. Cuando más te cae el encargo de hacer clases de blues, tú buscas referentes fuera de qué se está haciendo, qué se está enseñando. A ver, ¿cómo ordenar un poco esto? En esa época no había mucha cosa. Había ¿vale? poco. Entonces Jaume Balló empezó a hacer unas clases como muy poca gente en un lado que yo no llegué a ir nunca. Vale, me contaba Jaume, ya lo comprobaremos con él, que Jaume y María lo que dijeron fue vamos a ir bajando energía, porque se bailaba muy bruto, y vamos a intentar hacer esto mismo, pero como al tempo más bajo, a la energía más mínima, como a una técnica muy depurada de muy poca intensidad. Sí. Quizá por ahí les interesó el blues. Sí, porque esto me voy a hacer mi opinión, Tu opinión. Jaume lo que hace, no sé si es bien blues. Hace una mezcla, que sí que hay muchos elementos de blues, pero de muchas cosas que él sabe le gustan. Vale, y con María especialmente. Y especialmente al inicio. Y hacen cosas muy chulas, muy visuales, muy guays, de conexión muy intensa y muy minimal, que me interesa mucho. Sí. Pero si alguien de estos que vienen de fuera dijera, a ver, ¿baila blues? Tendrían dudas, porque es un baile muy propio suyo. Porque, bueno, pero es como han hecho un repertorio súper técnico, de mucha calidad y no sé qué, que se adapta. Y a Iñaki le pasa un poco similar. Claro, también tiene una versión de blues muy suya. Tienen como versiones muy propias, que está bien. Bien. Pero no son tan, académicas tampoco, pero no son tanto tan referentes, sino que hay un punto de creación. Suyo, guay, exacto. Guay. Y mezclan mucho el indie hop, mezclan otras cosas que ellos habrán bailado, cosas de tango también. Vale, mezclan un poco de todo. Y a todo esto estaba Jana por ahí, que Jana al principio, ella iba cada año a Herrang, en Suecia, que es un festival de verano enorme. La referencia del indie. Cuando el indie hop ya estaba arrancado y el blues aún no, los jueves hacían la noche de blues ahí en Suecia. Vale. Y ahí todo el mundo en Europa que le gustaba un poco blues se iba para allá. Vale. Y era la noche que podías bailar blues, que no había mucha cosa, que no era blues. Le decía la noche de blues. Era slow lindy, ¿no? Era slow lindy. Vale. Slow swing. Podía sonar algún blues, pero no. Y además ponía muy poca luz. Y a mí eso me incomodó un poco porque realmente a mí me gustaba bailar y realmente era más un punto de que la gente pudiera ligar que más que interés, porque había gente que bailaba había muy un bien, elemento, ellos todos bailaban bien, pero había un elemento de... social, dejémoslo así. Sí, de hacerlas lentas, ¿no? Posición cerrada, canciones lentas, también ese tipo de conexión y de contacto era uno de las puntales de interés. Y además que te ibas ahí toda la semana, empezabas el domingo,
esto era el jueves, ya habías conocido a gente, Era podías como la conectar, despedida, vale. podías conectar de otra forma. Pero baile no había tanto, todo de que había gente ahí muy potente. Vale. De hecho, Herrang nunca ha apostado por el blues. En Herrang se han hecho cosas de boogie boogie, de lindy, de balboa, de shack, de danzas africanas, de un montón de cosas, pero nunca clases de blues. Porque, en su opinión, el blues no es suficientemente vernacular. ¿Qué significa vernacular? Vernacular es que estás recuperando una tradición cultural del pasado, lo que sea. Vale, y para estás ellos reviviendo el blues, una tradición de un baile que existía exacto, socialmente. para ellos el blues... ¿Nunca existió socialmente? No, para ellos era un nuevo baile. Claro, si tú miras el blues que ellos hacían ahí, tenían razón. Pero no hicieron el esfuerzo, no les interesó. De rebuscar hasta que y lo había gente encontraran. como Madison, por ejemplo, que estaba muy metido ahí. De hecho, estuvo en Barcelona trabajando un tiempo. Dave Madison, que estaba muy metido en Herrang y hizo un trabajo de demostrarles que sí era un baile vernacular, que sí había gente que había bailado desde el inicio del siglo, que había donde buscar, que había donde leer, que había vídeos, que había mucha cosa, pero nunca llegó a fraguar. Vale, ellos dijeron, No iba por ahí, su historia no les interesó y ya está. Pero sí que hubo un intento de eso, ¿no? De que Herrang admitiera dentro de los bailes de swing al blues. Y por eso el blues nunca ha llegado a entrar de lleno dentro de la familia del swing. En Barcelona sí. En Barcelona sí, pero en el resto del mundo no mucho. ¿Ah, no? No. No. Eso, Y- claro, aquí es raro oír eso, porque a mí me parecía como lo natural. Bueno, de hecho, la música blues en su mayoría swinga. Sí. Y las bandas que tocaban jazz muchas veces tocaban blues y viceversa. La gran mayoría. Entonces, para mí tiene sentido, que son diferentes, igual que el shack también es diferente, que no es diferente. Claro. A lo mejor un poco más, pues quizás sí, pero para mí son primos como mínimo. Por lo tanto, yo me sentía como dentro de la estructura Swing Maniacs o Swing Cats o lo que sea, que de hecho al final he trabajado en todos lados, Sí. porque para mí sí es un baile de swing. Entonces, hay gente que dice que no, pero Vale. el shuffle swinga constantemente. Entonces, si tú tienes un ritmo que swinga constantemente y un movimiento que se llama swing, a mí me encaja. Pero bueno, habrá quien dice que no. Pero a todo esto, esa noche como que marcó tendencia al inicio. Vale. ¿Qué es el blues? Y mucha gente que se iba ahí veía eso, molaba, porque la energía era muy chula. Vale. La energía era muy guay. Había gente que lo entendía más dentro, más fuera, por la línea por dentro, por la línea por fuera. Había gente que hacía pasos muy guays, muy resultones, dips, gente que le vías que hacía Vale. cosas que se tiraban al suelo, levantaban y decías, wow, ¿esto qué es? Aprovechando que el tempo era más lento. Claro, y dips muy chulos y levantando la follower muchas veces. Y mucha gente de la que volvía, y Jana era una, entendieron eso como blues. Vale, y pillaron las prácticas de slow, lindy, Claro, blueseado. entonces de al Herrang inicio, yo me acuerdo al como empezar blues. cuando bailaba swing, ¿qué es el blues? Lindy hop lento. Bien. Claro, que un Vale. viaje al micro, pero... Bueno, Lindy era hop con- lento. sí. Y eso es lo que se decía al inicio. Ajá. Cuando el swing es lento, es blues. Dije, a mí esto ya me chirreaba un poco, porque realmente es un estilo musical diferente. Vale. Pero eso es lo que se decía así en general. Y de hecho, una gran batalla al inicio que después fue desapareciendo, la gente llegaba a eso, porque me gusta el Lindy hop y quiero aprender a bailar las lentas, por eso me apunto a blues. Eso lo pensé yo. Yo pensaba que el lindy Es tenía un normal, ¿eh? triángulo. Y era la precisión jazz steps o claqué, las lentas blues y las rápidas balboa o rock. Y digo, pues hago... además Era como del indie, especialización, ¿no? Bueno, refuerzo. Y que es verdad que sí que refuerzan. A Y mí técnicamente es interesante porque puedes utilizar recursos de uno al otro. Pero no es verdad que el blues sea el Lindy hop lento. Nada, son géneros Y diferentes. de hecho ha sido una cuestiones guerra diferentes. y ha habido profes que bailan muy bien Lindy hop que se han puesto a dar clases de blues cuando hacían slow lindy, Vale. por ejemplo. Vale. Y eso yo nunca no te pondrás ahí a pelearte con nadie, pero incluso profes muy buenos de Lindy hop, muy muy buenos, haciendo... de hecho puedes mirar el primer vídeo de las finales del European Swing Dance Championship de Barcelona. Vale. Había una noche, una competición de blues. Y están Sky y... Frida y Sky. Sky. Está Todd Janicon. Está, bueno, un montón de megatops de Lindy hop bailando algo que no es blues, que son muy buenos, estéticamente siempre están bien colocados, van con la música, pero no es blues. Y era una competición de blues. Ajá. No había mucha gente y en ese momento... Pero espera, ¿y quién dice que es lo que es blues? Oh,
Porque complicado. si estás recuperando una cosa que se perdió mucho y solamente en algún sitio remoto estaba, Bueno, eso es lo que decían los suecos. bueno, que le demostraron a los suecos que en algún lugar sí que hubo. Pero entonces blues es lo que hubo en aquel lugar o lo que se ha construido sobre la música. Porque, por ejemplo, las construcciones que funcionan. Claro, ahí hay mucho debate, yo te diré mi opinión. Esto es. Pero bueno, partiendo de que lo que decían al inicio, al menos en Barcelona, no era bien blues, Vale. era más música lenta, swingada. Y de hecho las primeras fiestas que hizo Swing Maniacs en ese momento eran más fusion que blues, Porque eran fusión. porque la música que sonaba no era blues. Entonces usaban recursos Sonaba. de blues para una música no blues. O que se parecía al blues. Era pero toda que una no. mezcla un Vale. poco extraña y había gente que venía sin haber dado ninguna clase también y metía lo que quería, pero está claro que sonaba algún blues, Sí. sonaba mucho swing lento y sonaba música pop lenta también. ¿Hoy ponía música pop? Sí, lenta, muy lenta. Pero al final, o Pero es te que en la, equivocabas en la- y en la colabas. escena del indie hop también sonaba música pop, Wow. que swingaba. Vale. Y eso poco a poco ha ido desapareciendo. Eso se corrigió. Y había mucha música que swingaba, tenía un cierto swing, no mucho, y sonaba en las jams O sea del que indie hop. si Y en el inicialmente, blues pasaba igual. inicialmente si la estructura rítmica te valía, colabas. Mínimamente. O podía colar. Por ejemplo, hubo mucho polémica con la canción de Manel Dalmar. Sí. ¿Tú no te acuerdas? Yo la he bailado muchísimo y me encanta. Pues claro, esa es a mí música pop. Me encantaba bailarla. Eso es música catalana, Sí. pero es música pop. Pero funciona. Habrá quien dirá que sí, habrá quien dirá que no. Vale. Pero si preguntas, ¿es música swing? ¿Qué tal? No. Vale. ¿Que la puedes pinchar en ciertos momentos y que da rollo y que es divertida? Sí. Ahora, no la pincharía, por ejemplo, en un festival de swing clásico. No lo pincharía ahí, Con todo el mundo disfrazado de época. por ejemplo. Vale. Y ahí no le pega. Pero ya digo, a mí me gusta un poco todo. Pero bueno, con el blues pasaba un poco igual. Y a partir de ahí, bueno, yo fui a Herring también, lo vi de primera mano la noche, y ahí es donde dije, esto me gusta. Hablé con Jana, me fui y dije, cuéntame todo lo que sepas. Y estuvimos ahí compartiendo tal y haciendo pasos y tal. Lo que ella entendía que era blues en ese momento, que digo que difiere mucho seguramente a lo de ahora, ¿eh? Vale. Sacado de un slow lindy, de lo que había visto ella en Suecia, porque ella había ido muchos años. Y teníamos buen rollo con Jana, éramos colegas también. Y a raíz de eso fue cuando ella me propuso hacer las clases en Swing Maniacs. Vale. Pero en ese momento fue cuando yo dije, si me pongo a dar clases tengo que saber más. Como responsabilidad de profe. Claro, no había mucha cosa, ni YouTube ni nada. Empecé a comprar DVDs. Se vendían DVDs de blues. Ajá. De un tío ahí en Estados Unidos, que después no lo he visto más, pero fue interesante de que explicaba un poco las bases, que seguramente otra vez diferirá mucho de lo que yo considero que hoy es blues, pero al menos ahí, y le compré 4 o 5 DVDs. Pondremos la referencia abajo. Sí, ya lo buscaré si quieres, que pues han desaparecido, ¿eh? Vale. O sea, ya no los... Pero estaba bien, porque claro, no había nada online, entonces los recibí, me los miré todos, los analicé, me estructuré yo todo, y ahí empecé a sacar mi primera idea de cómo montar el curso de blues. Y a partir de ahí fue como, se me queda corto. Y además yo veía que había muchas cosas que estaban ya pasadas un poco de moda, porque seguramente ese DVD lo había hecho 3 o 4 años ¿Qué antes. estaba, por ejemplo, que estaba pasando de moda? Porque realmente es que estaba ahí otra vez en el slow lindy, Vale. había figuras tangueras que decía, pues esto es muy Pero sigue tanguero, habiendo figuras tangueras. pero muy tangueras. Muy tangueras. Eran muy tangueras. Muy tangueras. Eran Entonces era evidentemente tango. Exacto. Este señor que me ayudó un montón, no me acuerdo el nombre, ya lo buscaré. Está claro que había bailado tango seguro. Y había bailado swing. Y había investigado un poco sobre el blues y había hecho pues un producto inicial. Después ya apareció YouTube y fue más fácil. Pero con YouTube la gente cuelga, ves cosas, ya no hace falta comprar un DVD. Sí Vale. que puedes comprar más cosas, ¿no? Pero en todo caso lo que yo hice fue empezar a investigar festivales en Europa. Y fuiste a los festivales, Exacto. de Europa, Especialmente- competías, ganabas y seguías Bueno, en eso, la al rueda. principio no, al principio iba a mirar y a dar clase porque tampoco sabía mucho. Pero sí a Londres y a Berlín, por ejemplo, ¿Y de dónde habían Blues, sacado blues. ellos ese blues? porque traían profes americanos. Yo me iba a festivales que trajeron profes americanos. Vale, o Ese sea, era mi objetivo. ¿Y de estos hecho, profes americanos? el primer festival que fui en Londres del Vale, Blues Baby Blues, Vale. de Blues, uno o ninguno de profes. Eran americanos, pero eran de swing, de West Coast Swing, que bailaban lento. Ya me estoy volviendo loco. West Y Coast. West Coast lento. Y ahí fue como también a mí me chirrió un poco de, pero esta gente... Y ya le llamaban un poco fusión. Ahí fue la primera vez que empecé a oír... Espera, uy, esto cuéntamelo.
Esto me gusta. Y ahí fue como, O ¿pero sea, esto qué es? que había en los festivales de blues los profes de West Coast. O sea, la claro, cuestión como era West traer Coast- americanos. Como West Coast era Lindy con otras músicas, otra música podía ser música Tampoco blues es eso, lenta. West Coast no es Lindy con otras músicas. West Coast es un baile en sí también, Vale, con su propia técnica, su propia historia. pero los 5 básicos Es la del evolu- West. Pero es yo la he hecho los evolución. 5 básicos y se pero parecen mucho. se parecen mucho porque es la evolución natural, sin saltos de históricos que viene alguien y lo recupera, que sigue evolucionando a lo largo del tiempo. Vale, es el swing que fue evolucionando. Bueno, yo no soy experto en West Coast otra vez. Eso lo tengo que investigar. Pero eso yo he investigado poquito Vale. porque yo sé 4 cosas de West Coast, me interesa no mucho y lo he investigado un poco, pero no me he puesto a leer la Vale. historia. Pero lo que yo he preguntado a gente que me parecía que saben un poco más que yo es que es la evolución natural de algo que no se dejó de bailar en los años 80, 90 Pero que y le en fueron Estados adaptando Unidos. la música. Porque Claro. es que antes, cuando Claro. la música cambiaba, la gente cambiaba el baile. Exacto. Y aquí Conforme la cambiaron música la está haciendo técnica, otra empezó cosa. con el rock and roll y compañía, después entró más el rollo latino y ahí el West Coast sigue Y evolucionando. por eso le quitaron el triple step. Porque como la música empezó a dejar de swinguear, no podían meterle triple O le step. a sacaron todo. el swing, hacen un triple step ahí como para debulé, hace una cosa ahí Vale. similar, pero No, tienen triple step, pero no tienen el... Sí, sí. No me acuerdo cómo es. pero El no saltito, tienen el bounce bouncing, este. eso El es, bouncing no lo del tienen, triple es step. mucho más plano. Sí. Porque también la música que bailan es mucho más pop, no tiene este cadencia, ¿no? Claro. Y ahí me sorprendió, y que no me acuerdo los nombres, pero unos profes que me gustaron mucho porque eran muy didácticos. Se notaba que tenían muchas horas de vuelo dando clases. Fue como, ¿esta gente quién son? Y les pregunté y tal, y al final me dijo, bueno, es que yo doy West Coast. Y fue como, Vale. hostia, ¿y esto qué es? Vale. Y sabía lo que era West Coast. Vale, los de swing que habían ido evolucionando con la música, cuando pillan una música blues, Los de West Coast, ¿eh? los de, Swing. perdón, los de West Co- no, los de swing evolucionaron y fueron West Coast. Que ahí esto habría que leerlo Podría bien, ¿eh? hacer, Pero bueno. ya, eso es otro capítulo. Hay un capítulo West. Vale. El- La gente, al principio había gente, como siempre, ¿no? Son profes nacionales, hacen giras, les interesa Sí. dar clases. Y yo creo que también al final coger un poco lo que pueden. Y el blues estaba muy inicial, tampoco se sabía mucho. Dijeron, oye, ¿tú puedes dar unas clases de este tipo de música? Dijo, por supuesto. Yo bailo Y todo. eran clases buenas. O sea, Vale. técnicamente era muy interesante. De dinámicas, de stretch, de... Bueno, o sea, que fue West como... es "Oh". un maestro en eso. Pero era de West Coast. Claro. Pero es verdad que mucha cosa se puede aprovechar. Vale, entonces en el... Y en la noche... Sí. El tío dijo, voy a hacer un set, voy a pinchar, pero lo que voy a pinchar no es blues. Os traigo algo nuevo de Estados Unidos que ahí lo está petando, que le llaman fusion. Y el tío empezó a pinchar lo que le dio la gana. Que era pero Que a lenta, él pero tiempo lento. era lento. Vale. Y le daba rollo para bailar ¿Y qué esta estilo? cosa. ¿Era electrónico? ¿Cómo era? West Coast, lento. Le West Coast, O sea, lento. música pop, Lenta. lenta, con un beat muy claro. Vale. Pero en ese momento que veníamos de una escena que no había casi nada, fue como, guau, todo ahí gente jugando, buscando, sí, y realmente siendo técnicos, es decir, buscando bailar bien, conectando, haciendo pasos ya complicaditos. ¿Eso en qué año era? Y esto, pues todo fue 2010 o así. Vale, en 2010 hay profesores de West Coast que conocen el fusion. Que yo vi, no eran todos así, ¿eh? Uno, Pero o era un sea, que ejemplo que alguno- había festivales. Vale. También había algún profe europeo que estaba dando clase y también ahí había Chris Harm, que era un profesor australiano o de Nueva Zelanda, no, de Oceanía, que tenía orígenes irlandeses y tal. Y este tío era el organizador del Festival de Berlín. Y este también hubo un momento que estaba en todos los festivales. Y este sí que, aunque venía de Oceanía, dices, la conexión aquí, este sí que empezó ya a leer y buscar sobre blues vernacular. Vale. Y este tío sabía un montón. Y sabía de música y sabía de historia. El tío se puso a leer. ¿Cómo, pondremos Chris la Harm. referencia de este tipo? Chris Harm. Chris Harm. Pero está desaparecido totalmente de la escena. Ahora es coctelero. La voy siguiendo. Y tuvo un problema bastante duro con temas de abusos y tal. Me suena. Y ahora se dedica a hacer copas. Se salió totalmente de la escena. Vale. Hubo esa época que empezaron a salir mucha gente. Sí. No sé los detalles, no sé si hay juicios o no, y no sé quién es culpable y quién no, pero sí sé que en ese momento dejó de salir. Pero el Vale. tío sabía bastante. Él se había documentado del blues. Y hacía vernacular. coreos de solo blues vernacular muy buenas. Vale. Que solo metía pasos tradicionales y los hacía súper bien. Bueno, en ese momento a mí me pareció, ahora los tenía que ver, a ver qué Vale, me parece. vale. Pero en ese momento fue como, ostras, está haciendo un Applejacks y lo está haciendo así porque el tío ha estudiado que había tal y ese tío fue de los primeros que dije,
esta vía me interesa. Porque yo estaba a un punto de, vale, todo me interesa y tal, pero si yo quiero enseñar blues, ¿qué es el blues? Lo que me decías tú, ¿no? Y Chris Harm fue de los primeros y yo hablé mucho con él. Además, Berlín fue otras de los festivales que lo petó mucho al inicio, el Berlin Blues Explosion, que era como el sitio donde había que ir al principio. Vale. Y pinchaban música rapidísima. O sea, lo del blues lento ahí se lo petaron. Al principio sí. Al principio era blues lento y ahí cambiaron. Muy rápido hicieron y de hecho se pasaron, era demasiado rápido. Era como, era un poco que la gente no sabía qué hacer. Bailar y ahí lindy. bajó un poco. Mucha gente bailaba lindy porque... Blues rápido, y swingaba además, Claro. o sea que... Pero bueno, o sea, es políticas suyas. Pero sí que hablé mucho con él de preguntar y de hecho... fue, así como Herrang nunca apostó por el blues, Vale. el Summer Camp de Francia, ahí en Neose, ahí sí que apostaron mucho desde el inicio y había otra persona que era... espérate. Brenda Russell. Esa figura es importante. Vale. Brenda Russell fue la primera americana que había leído mucho, que hizo pareja con Chris Harm, hicieron giros por Europa, que empezó a poner un poco la idea del blues vernacular. Esto es blues, esto no lo es. Este paso es de blues, este no lo es. Y por una parte me parece muy interesante porque tocaba, y después yo soy de la opinión que hay que leer mucho, hay que formarse mucho, saberse todas las normas para después petárselas. Hay gente que no. Hay gente que esto de para después petárselas no les gusta. Y Brenda es una de estas. Vale. Dice, Ella vale, puedes es súper respetarlas. tradicional. Y de hecho tenía ella orígenes, su familia, gente negra, aunque era súper blanca, pero bueno. Y decía que también a través de sus familiares suyos había descubierto el baile. Y se convirtió un poco en la juez de quién dice que es blues El y quién no lo prescriptor es. legítimo de lo que es blues y lo que no. Y muchas veces difería mucho de... Es verdad que ella decidía un poco, o tenía mucha influencia, eso sí. Tenía mucha influencia sobre... Y yo le he cogido clases privadas y a Brenda consiguió Russell, mucha influencia, claro, porque En es Europa. interesante. En Y Estados consiguió Unidos mucha no lo sé. influencia posicionándose como el prescriptor legítimo de Sí. lo que es blues y lo que no. Al menos al inicio sí. Vale. Estuvo unos años en eso y hacía giras. De hecho vino en Barcelona antes de empezar nada. En la época justo empezábamos y éramos 4 ahí que nos apuntamos, porque yo lo que había blues en Barcelona yo me apuntaba todo. Y éramos 4 y ahí conocí a Noemí en un taller de Brenda Russell que pasaba por aquí de gira y le dijo a Aitor, ¿te interesa hacer un...? Y Aitor, sin dar casi publicidad, bueno, vale, si me sale bien, pues adelante, ¿no? Y de hecho éramos 4 Vale. ahí en las clases. Y ahí la tía nos se marcó una tarde ahí, o fueron 2 días creo, de clásico ahí, paso de solo, cómo lo meto, o sea, súper... ¿Cuáles eran esos pasos El clásicos? fishtails, el Applejacks, el Four Corners, todo este retail, Sí. y después ya lo hemos normalizado. En Sí. ese momento era, ¿fishtail? ¿Qué es un fishtail? Vale. ¿Qué es esto? Y ahí fue todo otro sitio que también saqué mucha información. Vale, empecé también a buscar. Y ahí empezaba ya a ver YouTube, que también facilitaba mucho las cosas, vale, cojo nota de cosas, pues lo busco yo, busco otra gente, y ahí fue más fácil, luego me iba a otros festivales. A raíz de que los festivales estos empezaron a funcionar, sí que la gente, los organizadores empezaron a buscar un poco más. Y ya no vi nunca más gente de West Coast haciendo clases de blues ni nada, porque ya empezaron a llegar gente realmente de Estados Unidos que bailaban blues. Este puede ser el momento en el que las escenas de fusion y blues se separan. Yo creo que aún no. Aún porque, de hecho, yo vi esto de fusion muy al principio y desapareció. Nadie hablaba de fusion. Vale. Se hablaba de blues, porque ya tenían profenas, ¿no? y fue cuando empezaron a salir cositas de blues, pero que al principio igual, yo miro las listas que yo utilizaba al principio de la estación de Francia y no son muy blues, porque tampoco sabían dónde estaba la línea. De hecho, a todo esto, en paralelo de irnos a festivales, que también coincidí con Noemí, que también fue unos cuantos, decidimos con yo y ella una tarde decir, oye, si queremos bailar, nos hace falta gente para bailar. Nos hace falta sitios para bailar. O nos esperamos a que esto vaya saliendo o lo hacemos nosotros. Y ahí fue cuando yo me fui directamente a la estación de Francia y le dije, oye, quiero hacer esto aquí. ¿Cómo lo veis? Y era un bar, y además en esa época que han cambiado un montón, me dijeron que no. Que eso no era un bar para bailar, ni mucho menos. Bueno, lo probamos. Vale. Lo probamos. Si es que no nos hace falta nada, solo que me dejéis poner música. Y al final, una mala tarde ahí, dije, bueno, va,
os dejo probar un domingo. Hicimos un montón de publi, lo vendimos como Slow Lindy. Vale. Porque necesitábamos gente. Porque es lo que tiraba. Necesitábamos gente para empezar. Blues y Slow Lindy. De hecho, aún le sigo llamando Slow Jam. Sí. Un poco ya como tradición recordando eso. Guay. Y eso fue uno de los motores, creo yo, de que hubiera un sitio chulo para bailar, que hubiera bastante gente, que la gente venía y lo probaba y después se apuntaban a clases o no, o iban y venían, y ahí venía todo el mundo. Y siempre hacíais tallercito al principio. No, esto al fue principio mucho no. más tarde. Vale. Al principio siempre estaba en Jam, y de hecho no diferenciábamos a los primeros años de Fusion ni nada porque no sabíamos lo que era. Cuéntame más. O sea, simplemente íbamos y poníamos la música que nos gustaba. Vale. Y sonaba mucho Slow Lindy al principio. Porque también, de hecho, es que estaba hecho a posta. También nos gustaba que la gente que bailaba swing, que era mogollón, vinieran a bailar un poco. Y mucha gente venía y probaban. Muchos se quedaban sentados porque no lo veían claro. Pero bailaban unas cuantas, podías tomarte una cerveza. Entonces había una mezcla ahí de Slow Lindy y blues. Pero los del Lindy tuvieron mucho hate con el blues al principio y le decían que era como que era de arrimarse. No. Yo me acuerdo de cosas. Había gente, como siempre, le pasaba al tango, le pasaba a todos estos bailes que tenías mucha conexión. El que no le gustaba, no le gustaba nada. Vale. Pero había mucha gente que sí. Y prueba es que empezamos a hacer clases y se petó y empezó a haber mucha gente. No es para todo el mundo el blues, ni el fusion tampoco, ni el tango, ni estos bailes que hay mucha conexión. Si tú tienes tus cosas, ¿no? Y no estás cómodo, cómoda, estando a mucha proximidad, pues haz otro baile. Vale. Y el balboa tampoco es para todo el mundo, porque hay mucha conexión, ¿no? Aunque la energía es muy diferente. Y sí que es verdad que también al principio la gente buscaba mucho sensualidad en el blues. Sí, bueno, lo que decías de Herrán, de la noche oscura. Venía un poco de eso, ¿no? Vale. Y era un poco como la gente venía a buscar sensualidad, solo sensualidad. Está claro que el blues puede ser muy sensual, pero no solo sensual, igual que el fusion. El fusion puede ser muy sensual, pero no solo sensual. Pero es verdad que al principio tampoco no nos iba mal, o sea, fue como, bueno, si tiene que venir gente, pues que vengan. Siempre con educación, respeto, total, que sí es verdad que eso nunca hemos tenido muchos problemas. También desde las clases lo hemos dicho siempre, que todo el mundo tiene que estar cómodo, que si no esto no funciona, y etcétera. Y también desde el inicio sí que fue una apuesta más nuestra de dejar mucha libertad. A diferencia de otros profes que había en Barcelona, que eran mucho más de close leading, Ajá. también porque Noemí tiene, yo creo, una personalidad muy, muy fuerte y a mí me gusta. O sea, yo cuando estoy trabajando con alguien quiero que el de al lado aporte. No quiero estar yo ahí, tal. Al revés, me incomoda. Cuando yo he hecho muchas clases, cuando el de al lado no dice casi nada, estoy ahí como, ostras. En cambio, cuando el de al lado tiene tanto más que decir que yo, es cuando es guay dar la clase. Y con Noemí pasaba. Vale, dices dejar mucha libertad a quien hace de follower. Y al revés, a los dos, o sea, Vale. a la pareja. Vale. O sea, realmente entendemos un open leading. De yo te hago una propuesta, tú me contestas. Esto que hemos dicho tanto, en ese momento no se estilaba. Lo que se decía en la escena de swing de Barcelona es, el líder dice, la follower sigue, sin rechistar. Vale. Y esto se decía en las clases. Sí. Y en Balboa, y en swing, en todas. Y yo seguramente no fuimos los primeros ni los únicos, pero sí que nos sentamos a ver cómo queremos que sea nuestro baile. Además, Noemí venía del tribal fusion dance y tal, que tiene una técnica brutal y meten ondulaciones y movimientos de todos lados. Y está claro que Noemí al principio pues también tiraba de su técnica, eso le faltaría, ¿no? Y era como, ¿por qué vamos a desaprovechar todo esto? Si es muy guay. Y aún intentando que fuera blues y no cruzar la línea de que no fuera blues, pero sí que lo que decimos, ¿por qué vamos a coartar todo esto que tú puedes hacer? Usasteis recursos. Claro, Vale. y la idea es que era una conversación. Y de hecho, cuando yo bailo con Noemí, intentamos mucho, a no ser que sea una coreografía, que también hemos hecho alguna, ¿no? Entonces, pero la idea es que sea una conversación de ahora yo te digo, tú me contestas, ahora te digo yo más, y hay un día que a lo mejor no dices nada, no pasa nada. Y eso sí que fue una de las cosas que desde el principio lo dijimos o insistimos mucho. Y esto los americanos no lo estilaban tanto. Yo creo que esto es más europeo. Vale. Los americanos que venían eran mucho más close leading, eran mucho más de yo digo esto, tú me sigues. Que habrá de todo, pero era mucho. Y después también recojo todo esto de los orígenes. La mayoría de americanos que vinieron al principio eran muy clásicos. ¿Por qué? Porque había esta necesidad de decir, vale, ¿qué es el blues? Vale. Que venga Damon Stone y nos lo diga, que venga Brenda Russell y nos lo diga, que venga, yo qué sé. Vale, y había un otros movimiento profesores hacia el clasicismo claro, en blues. y había otros profes que fueron desapareciendo. Por ejemplo había Brian Lucky Skylar, por ejemplo. Este tío era, en ese momento era la profe de blues, pero era fusión total y hacía micro blues. Vale.
Y se iba a los festivales y hacía microblues en los festivales de blues, que realmente ni la música ni nada no es blues, pero es muy guay. Y la gente le encantaba y te conseguía ahí una energía, y este tío también ha leído un montón. Si nunca puedes contar con él, es un placer. Y además, creo que es la persona que más sabe. Es un tío blanco también y tal, pero ha leído muchísimo. Pero está totalmente fuera de la escena. Ya se ha desconectado, ahora escribe libros. Y de hecho, una de las veces que vino en España, porque hizo el Camino de Santiago, empezó a escribir un libro y ahí ha empezado ya a escribir libros. Pero sabía un montón de datos que era como, wow, ¿de dónde has sacado esto? Hizo un reportaje que te recomiendo. Vale. Y sobre la historia del blues y cómo empezó, pero hay que comprarlo, porque no está abierto, pero vale la pena, ¿eh? En su momento, como éramos colegas, me lo pasó, me dejó un link de estos que duraban un tiempo y ya no se había perdido, y me lo miré y era muy interesante, un montón de datos, del inicio de blues, fusion y todo mezclado, y estudio vernacular, o sea, había un esfuerzo. A diferencia de otros profes que, yo qué sé, venían y decían, no, es que mi familia verá blues y yo tal, y no te justificaban nada. A mí me gustaba Brian, que te decía, esto está aquí, esto está ahí, estaba todo documentado. Y eso era muy interesante. Pero también le cancelaron mucho porque lo que hacía él no era bien blues. Vale, según los criterios de Brenda, que era la pregestora legítima. Brenda y Brenda y Brian, fatal. Vale, fatal. Claro. Imposible. Vale. Cortesía y todo lo que quieras, ¿no? Pero fatal. Pero y de hecho, la mayoría de profes europeos siguieron mucho la línea de Brenda. Adamo y Vicky eran súper amigos de Brenda. Y muchos más. Y Louise Tangerman en su momento también era buenísima. Pues desapareció, pero y había otra gente y seguían mucho. Y Alba de Madrid también. Sí. Alba era súper fan de Brenda, súper fan. Y tuvo sus desencuentros también. Y bueno, porque Brenda es que era muy dura, durísima. De hecho, yo creo que algo debe tener, no sé, pero o sea, tenía una comunicación tan dura que eso yo creo que no la ayudó. O sea, estoy diciendo que solamente lo que decía tenía cosas con sentido, pero y después también, ya haciendo más de los orígenes, Steven Mitchell. Steven Mitchell era un tío negro de 70 años, que por lo tanto, este sí hablaba en primera persona. Y se entendía muy bien con Brenda. Y Brenda yo creo que aprendía también mucho de él. Y este sí que viniendo y hizo cositas. Pero también tuvo un problema de abusos muy bestia. De hecho, lo teníamos contratado estaba contratado ya, estaba ya todo cerrado para venir a Barcelona, y lo tuvimos que cancelar porque todo lo que salió era horrible. Con menores implicados y horrible. Y fue como, lo siento, pero no podemos. Hombre, o sea, no sé si le hicimos un mail, te preguntamos si es cierto todo esto. Estamos oyendo esto, nos hemos puesto nerviosos y no nos contestó nunca. Entonces dijimos, entendemos que lo dejamos ahí. Y era como bailarín era brutal, o sea, brutal, porque era un tío, tenía un flow y un swing y un blues que lo llevaba. Este sí que era él. Y es una pena, porque realmente, no, evidentemente no estoy diciendo, es una pena que fuera como fuera él como persona y que hiciera todo eso, porque dices, claro, joder, es lo peor. Con el talento que tenías en el baile y en la música, que hicieras todo eso, que cancela evidentemente toda la aportación que puedas tener. Pero bueno, yo aprendí de él, eso sí, al menos me lo llevo a la saca, ¿no? Y con todo eso ya sí que salieron ya más festivales, Valencias y otras historias ya también de Irlanda, de Noruega, y ahí ya empezó ya el boom, y ahí sí que ya hubo ya mucha más mezcla. ¿Y el boom del blues sería 2014? 14, 15, sí, yo creo que sí. Vale. 14, 15, hasta el 16, que también iba muy de la mano del boom del swing, porque mucha gente llegaba al blues a través del swing. Es una escena secundaria. Digamos como yo que parte de los del swing. Pero también ha pasado siempre con la música. La música swing fue música pop de los años 30, 40. Vale. El blues nunca llegó a ser música pop. Tan masiva. Exacto, se quedó siempre en un segundo plano. Benny Goodman sonaba por la radio nacional. Vale. No sé, y los cantantes de blues seguramente no. Y además fueron mucho más años Racial Records que no tanto el mundo del swing. O fue más blanquizado mucho más rápido el swing, ¿no? Sí. Y por eso cruzó la línea de la música pop, que no el blues, que siempre se quedó en un segundo término, hasta quizás si quieres en los años 80, 90, que un poco el revival musical, pero ya no era lo mismo tampoco, ya no era la misma época. Y quizá con el baile pasa un poco igual, que se queda un poco siempre en un segundo plano.
y se ha mantenido ahí, ¿no? Pero podría ser un poco un símil, ¿no? De la música del baile. Vale, y luego esa relación entre el blues y el fusion, hay como una cosa confusa, porque sí que al principio decía, mira, hay profesores de West que traen una propuesta de fusion para bailar blues. De hecho, el primer que lo oí fue ahí, que el tío lo dijo, esto es fusion. Pum. Y yo creo que lo que se entendió que era fusion en Estados Unidos no es lo que entendimos que lo que era fusion aquí en Europa. Me estoy perdiendo. Porque otra cosa es, claro, tampoco había tanta comunicación. Y lo que, por ejemplo, Justin explicaba, lo que para él era fusion, no era lo que para nosotros era fusion aquí. Pues cuéntame. Y sobre todo al principio, también porque cada escena va evolucionando, ¿no? Al final nosotros, el resumen bestia era, cuando ya es tarde, hemos hecho una jam de blues, todo súper bien, y ahora quiero empezar a pinchar música que no tiene para nada que ser blues, que puede sonar cualquier cosa, tempos lentos habitualmente, y que puedo utilizar mi técnica que bailo de blues, pero ya para petármelo todo. O sea, es como partiendo de mi técnica de blues, la voy a dejar volar. Y si voy a mezclar cosas de tango o de bailes de salón o lo que sea, ¿pero eso se os ocurrió a vosotros aquí o lo visteis en algún lugar? Fue un poco orgánico. Empezó a pasar. Claro, que cuando estás pinchando ya un poquito... Al final tú siempre pones un poco... Claro, pones poco música ya de... Venga, ahora pongo esta a ver qué tal, a ver si os gusta. Experimentar. Voy a poner una electrónica a ver qué pasa. Pero que todas las escenas de baile lo hacen, porque en bachata lo llaman bachata infusion, cuando usan bachata con otra música, y en tango no tango. Y en el indie también pasaba un poco. Lo que pasa es que el indie, esa es mi opinión, es muy desagradecido sacarlo de su música. Sí, porque no te encaja el patrón. Es muy difícil encajar el patrón. No tiene musical. Gracia, es monótono, no tiene gracia. A mí me gustaba en el Almo cuando te ponían música para echarte, porque es como, esto no lo puedes bailar. Y ahora sí conseguir bailarlo, y era como un gol. Pero no pegaba. Era muy complicado, era muy difícil usar las técnicas del indie para hacer fusión. Sin embargo, no era difícil usar las técnicas de blues. Las técnicas de blues, con muchas de otras músicas, funcionan muy bien. Y es guay. Sí. Y puedes probar otras cosas. Y eso funciona. Y así como, por eso yo creo que en el indie no ha pasado tanto, porque no acaba de funcionar. Claro, no. Bueno, en el indie su forma de funcionar fue como se fue adaptando progresivamente por el West. O sea, la forma en la que el indie acabó bailando cualquier cosa, comillas, música pop o lo que fuera, sería transformándose en otro baile. Eso es. Pero a nivel de revival en Barcelona parecía algo así que al final lo que decías tú, sonaban canciones que era ya para echarte. Y la gente lo intentaba y sí, lo puedes meter, pero no funcionaba. Vale. Y en cambio en blues es que prácticamente todo puede llegar a funcionar. También yo creo que estructuralmente es más sencillo, es más corto, entonces puedes jugar mucho más y hacer cosas ahí. Entonces eso hace que lo puedas meter después de cualquier forma. Y en esa relajación del final es cuando empezó a salir cosas, oye, esto mola. Y es verdad que también empezó a aparecer Justin, que Justin al principio se vendía como profe de blues. Porque aquí lo que había era blues. Pero me acuerdo los primeros talleres que hicimos, lo hicimos con Noé y Justin, estábamos los tres, lo vendimos como blues absolutamente. Vale, pero es que lo que dice Justin es que él estaba en los sitios donde se empezó a bailar blues en Estados Unidos y eran los mismos sitios donde estaban haciendo fusión, que eran porque empezaron a recuperar músicas de todo tipo, claro. Y había como un reto que eran las músicas lentas, las músicas no sé cómo, y la música blues que parecía como muy difícil de bailar. También, claro, Estados Unidos es muy grande. Yo he oído esta historia, pero también he oído otras. A ver, cuéntame. En la otra costa, esto es más costa oeste. Sí. En la costa este, lo que a mí me han explicado profes que han ido viniendo, es que había escuelas de baile que necesitaban vender y hacían espacios donde podía venir mucha más gente. ¿Y qué hacían? Iban combinando, pues ahora 3 canciones de tango, 3 canciones de swing, 3 canciones de blues, no lo sé, me lo invento, ¿eh? Sí. Y iban combinando diferentes bailes para que así tenían más público para venir, porque además el sistema de americano no es tanto de hacer una escuela de baile que da clases, sino es hacer un evento social donde doy una clase y la gente viene, consume y tal, no te apuntas a un curso. Eso da la sensación que es también lo que pasó en Toulouse, porque en Toulouse son muy multidance, tienen muchos bailes, pero la ciudad es relativamente pequeña, entonces... Y el público es un poco el mismo, ¿no? Claro. Y ahí también le llamaban fusión, a eso de mezclar, pero ya no era una música diferente, eran los estilos diferentes. Exacto. Ahora estamos bailando tango, pero pues claro, como yo bailo swing, pues acabo metiendo alguna cosa sin querer, no pasa nada. Ya entendemos que al final es de buen rollo todo, ¿no? Y esa mezcla que al final se hacía un poco de todos los estilos,
le llamaban fusion. Que me parece que no tiene nada que ver con el fusion de la costa oeste, que es el Justin, que tiene otro rollo. Eso aquí también lo decimos, porque tienes por un lado el fusion para la música blues y por otro el fusion multidance. Claro. Sería como que Flower lo pone como en niveles de fusionear. Cuando no solamente has cambiado la música con un estilo, sino que hay gente que ya que empieza a mezclarte recursos de estilos diferentes, pues es como más relío. En niveles de fusión. Puede ser una forma de pensándolo tal como Flower lo piensa en sus cosas de fusión. Puede ser una versión, no sé si estaría todo vale, acuerdo, pero... Vale, sí, porque claro, es que el fusion es posible. A ver, no es la fórmula mágica de la Coca-Cola, es seguir bailando cosas con músicas diferentes y mezclado. Eso se le ocurre a mucha gente a la vez en muchos sitios. O sea que es posible que los de tango lo hicieran. De hecho, el neotango y el fusion es desde donde vienes un poco, ¿no? Y que los del blues hicieran su fusión y que en un sitio donde tienen que mezclar. Pero la diferencia es que hay bailes que se tercian mucho a poderlo hacer y otros bailes que no. El Balboa, por ejemplo, muy mal. Se tercia muy mal hacer esto. Sí. Tempo y todo, ¿no? O sea, hay otras cosas muy guays, ¿eh? Pero para... Fíjate que pocas jams ves de música que no sea balboera con gente de Balboa. Es que no pega bien. Ni de swing. Y en cambio el blues le pega muy bien. Sí. Y por eso, como es más fácil, yo creo que el tango está ahí entre medias. Hay cosas que sí, cosas que no. El blues claramente es una de las referencias centrales. Porque es fácil. Fácil. Porque tiene recursos muy útiles para bailar un montón de música. Exacto. Eso es. Y además puede venir un profe, lo que te decía, de tango, o un profe de tal, y me da cosas que yo las puedo incorporar. Y a mí eso me parece interesante. Entonces, el fusion en Barcelona... Yo como alumno he hecho clases, creo, de todo. No muchas, pero sí de todo. Desde las latinos, salsa, bachatas, y voy incorporando cosas siempre. Y habrá quien dice que esto no se puede hacer. Pues a mí me gusta. ¿Por qué? Porque al final son dinámicas. De aquí me voy ahí. Y la pregunta es, un paso que puede ser una vuelta y un giro y otra cosa... Si lo hago en blues o lo hago en salsa, que la estética encaje con lo que estás bailando. Pero al final una vuelta es una vuelta. Y un brazo arriba es un brazo arriba. Bueno, lo puedo hacer latino, lo puedo hacer bluesado. Tradicionalmente etcétera, las escenas de baile adaptaban los recursos de baile a las variaciones de la música que se iban produciendo. Lo que pasa es que nosotros, al hacer géneros, hemos fijado los géneros musicales. Pero en origen... Cuando el swing o cuando la moda cambiaba, la gente cambiaba el baile. Bueno, una de mis críticas al blues vernacular fuerte, que por eso lo leo, lo observo, baso mi baile en cierta forma en eso, pero no en todo, es que en toda la escena desde 1910, 20, 30, cada pueblo tenía su baile. Porque no se comunicaban a nivel que lo hacemos ahora. Si es que casi no llegaba la música, es que no había ni radio. Entonces, uno de los trabajos que hacen mucho la gente del blues vernacular es que te cogen, te dicen el slow, o no sé, o... freestyle. No, o espera, que estoy pensando uno, que siempre me sacan uno, el que salen bailando por la playa, el cakewalk. Vale. Cakewalk es uno que siempre te lo sacan y piensas... Vale, sí, es uno de los orígenes y está ahí, pero no voy a bailar como esta gente, a mí no me interesa. Pero quiero decir que al final cogen un montón de bailes que muchas veces se conectan muy poco, porque ni geográfica ni temporal se conectan, pero sí que es verdad que es música un poco blues, jazz, pero que realmente están muy desconectadas. Entonces tú estás montando un baile como un puzzle de un montón de bailes que no coinciden en el mismo sitio, en el mismo tiempo, que le puedes poner una etiqueta de blues, por lo tanto sí es un blues vernacular, pero que no encajan. Pero te lo estás inventando igual, como en cada pueblo se lo acabaron generando sus recursos. Porque la diferencia un poco también viene con el swing, que el swing era mucho más urbano. Vale. Entonces ahí había mucho más gente. Y que quedó grabado en Hollywood. Entonces, cuando la gente ve algo grabado, lo repite y se difunde. Pero sobre todo que había mucho más gente. Entonces, cuando tú eres un poco que crees mucha gente, normalizas. También. Entonces, lo que se hace ahí, empiezas, se va al pueblo, enseña lo que hacen, entonces se va normalizando. El blues no llegó a ser nunca de masas. Entonces, no había una comunidad grande que marcaba cada pueblo bailaban. Ni hubo un montón de películas enseñando cómo era el blues. En el Spirit Move sale el blues. Vale. ¿Y eso impactó al público masivo? No creo que no, porque el Spirit Move lo que cogieron eran los bailarines del Savoy, que eran los bailarines de swing, cuando bailaban las lentas. Vale. ¿Eso es blues? Hay cosas que sí.
Vale. Porque esta gente también era la misma gente que bailaba blues también, pero a lo mejor lo bailaban en el Rent Parties, por ejemplo. En Rent Parties se bailaba blues. Pero ¿se bailaba blues igual que en el pueblo? No. Y no había suficiente masa, como creo yo, esto es mi teoría, Vale. como para marcar estilo. Así como en el indie, de hecho en el indie hop también hay muchos estilos. Según que va a épocas y va a tongadas que se pone más de moda una cosa o la otra. Cuando yo empecé, el bouncing era súper importante. Si no tenías el bouncing, no bailaba swing. Y ahora hay muchos grandes bailarines swing que casi no tienen bouncing. Pero la gente que me decía lo del bouncing, cuando yo los veía competir, le quitaba un montón de bouncing. Bueno. Los mismos que me decían, ¡ay, bouncing! Y luego, digo... Bueno, yo digo, es un ejemplo de cosas que vi que como se puso como si no tienes bouncing, no swing, no es lindy hop. Yo veo mucha gente ahora que prácticamente no lo tiene. ¿Te gustará o no? Pues tú ya decides. Vale. Pero lo que sí que es verdad que con el blues vernacular, que a mí me ha chirriado siempre, ha sido una amiga de mis peleas, que coarta, por un lado, coarta la creatividad, porque si yo solo puedo hacer estos pasos de esta forma, ¿dónde está mi aportación? Yo creo que tanto el baile como la música, blues, es una mezcla de muchas otras cosas. Entonces, los mismos músicos de blues mezclaban otras cosas que ellos habían oído. No es un estilo puro que cogemos de África y lo sacamos y desde hace miles de años se ha tocado igual. No, es una mezcla de música irlandesa, de música clásica, de música africana. Es una mezcla de muchas cosas. Y el jazz también. Y ese combo, ¿no? Es muy guay, y eso es lo que lo hace potente, esa mezcla, eso es lo que lo hace guay, y que le dais vuestro rollo, vuestro espíritu. Entonces es como que queremos capturar eso y me dices, no, y ahora ya eso no se puede tocar, porque es vernacular. Pero si es una mezcla de cosas a su vez, entonces ¿qué sentido tenga que yo no pueda seguir mezclando? Voy a leer, voy a preguntar, voy a informarme, voy a hacerlo desde el respeto, pero si ahora viene un nuevo baile, ¿vale? La kizomba, ¿vale? Que viene de otro sitio y hace cosas chulas, ¿por qué no puedo coger eso que es actual para mí, porque lo acabo de descubrir ahora? No sé dónde vendrá, pero yo lo he descubierto ahora con mi técnica de blues y saco una cosa nueva, vale, si queréis la cambiamos la etiqueta, pero a mí me gusta y me divierte. No, pero eso, que no lo llamen blues. Claro, vale. ¿Dónde está la línea entonces? ¿Cuándo deja de ser blues? ¿Qué tanto por ciento de pasos tienen que ser vernaculares? Y la otra crítica es eso, que al final es un puzzle que no acaba de encajar. Porque son bailes minoritarios, que muchas veces hay muy pocos registros, porque era muy rural, y no era un baile muy urbano, era muy rural, y lo poco urbano que había en ambientes negros de no muy buena fama. Entonces tampoco hay grabaciones ahí. Yeah. Hay muchos locales de alterne y cabaret, que ahí parece ser que también se bailaba blues. Pero el contexto no daba para ir a grabar. Entonces... y muchos otros sitios, pero quiero decir que al final no hay tantas grabaciones, sí que hay un esfuerzo de buscar y preguntar, y hay pasos que se pusieron de moda, y a veces pienso, incluso hay bailes que se etiquetan dentro del tipo, que van con una canción incluso. Que hubo un momento una canción que fue la hostia. La Macarena. Sí, un poco el símil, no me atrevo a hacerlo, pero un poco sí. Dices, vale, pues puedo incorporar esos pasos, ¿no? A mi resto de baile, ¿no? Y le meteré ahí lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que al final todos estos trocitos que conforman, al final es una suma de muchos bailes el blues vernacular. Y cuando te vas, y Dexter, por ejemplo, es otro también que hace talleres de blues vernacular, te hace esto, te hace toda la lista y te los va enseñando, y te enseña las diferencias y la técnica que está ahí, Pero después dices, ¿y todo esto? ¿Cómo se junta todo? Porque cada uno tiene su momento, su música y incluso su sitio. Al final, una suma de muchas cosas juntas conforman un baile. Sí, habrá quien dirá que sí, dirá que no. Y para mí son los problemas del blues, que al final cada uno habla un poco, y también que va a modas. Había bailes que eran como súper, al principio, cuando empezamos a buscar subestilos dentro del blues, que parecían que tenían que ser, Brenda Russell mismo las explicaba, y de golpe desaparecen, porque se dan cuenta, se sigue leyendo e investigando, que quizás no era tan importante, no era tan negro, no era tan original, o lo que sea, ¿no? Como otros que sí lo son. Y desaparece, y dices, oye, pues no puede estar pasando lo mismo con los de ahora, pero sobre todo lo que veo es eso, que es como una suma de muchos bailes que a mí no me acaba de satisfacer. O en todo caso, si no deja de ser una configuración que alguien elige, alguien estaría igual de legitimado para hacer otra configuración. Y insisto que me parece bien estudiar cada uno, ver las diferencias y dices, hostia, este paso, el funky bat este mola, lo voy a meter en mi día a día de baile, porque le da rollo y me gusta y sé que lo saco de aquí, de este tal. Pero no, es que estoy bailando funky bat, solo puedo hacer esto. Claro, también hay que entender que los bailes vernaculares muchas veces hacían un paso o dos y era suficiente.
Porque eran bailes de... Es que ¿cuántos pasos haces hoy si vas a la discoteca? La gente habitual. ¿El del cubata? 2 o 3. Tampoco no ha cambiado tanto. Entonces, cuando la gente iba de fiesta que sonaba blues, hacían 2 o 3 pasos. Entonces, cuando yo voy a bailar ahora en un concepto de baile, yo quiero más cosas, si no me aburro, si no me falta chicha. Entonces, tampoco repetir eso y solo quedarme ahí, a mí se me queda corto. Y es verdad que ahí, con esta necesidad de ir descubriendo y de querer ir un poco más allá, empezó también a venir el Fusion. Decir, oye, vamos a cambiar la etiqueta. Uy, hay el Fusion, nos viene perfecto. Vale, y ahí es la Fusion para mí es la libertad de hago lo que quiero con la música que quiero. Lo que tú decías del Justin es, aquí nosotros estábamos haciendo un Fusion, que era empezar a usar los recursos de blues que habíamos compuesto más o menos, con vernacular y no y con músicas que no necesariamente eran blues, pero con un tempo lento. El tempo lento sí que era como bastante... Estaba ahí claro, siempre, ¿eh? Podía sonar algunos rápidos, pero al final... Pero que lo que trae Justin en realidad viene de otro lado. Porque lo de Justin tú dices que es de una escena multidance. No, lo de Justin yo creo que es una escena más que multidante, lo que de la costa este era más como que mezclaban de escuelas. Justin era más general. Y que creo que toda la escuela de experimental, ¿no? De experimental y ya más de comunidad. Cuéntame. Yo lo que veo de Justin, que él ha hecho muy bien y tiene mucho valor además, es que él no crea una escena de baile como tal, crea una comunidad de baile, como una familia, y hacen retiros y se tiran un montón de días y buscan escenarios donde ahí crean toda una escena. Justin es muy bueno creando escenarios. Vale. Él no solo te monta una jam, él te monta un escenario donde pasa la jam. De acuerdo. Y a las 2 horas te la cambia porque nos vamos a otro sitio que lo tiene preparado y ha tenido sus secuaces poniendo velas. Cuando llegas ya está todo hecho y dices, wow. Claro, sí. Y eso me lo contaba, Eso me lo contaba. Dice, tienes que venir, tienes que verlo, porque tienes que verlo. Él crea una performance. Vale. O sea, porque el Fusion... Claro, yo esto no lo he hecho nunca. Yo pongo una sala que quiero que sea bonita. Sí, pero la canción de Francia es una performance. Pero no es una performance que va cambiando. Bueno, vale. Es lo que él hace. Él va creando ambientes sí. con la música y con el estrés y te va moviendo. En los retiros eso es lo que hace. No, pero si tú tienes la estación de Francia, el superhotel que hicisteis en el Draft de Blues, el Teatro Apolo, el no sé cómo, tú estás creando pop. Sí, pero espacios. El objetivo no es crear un espacio y ahí ya no lo toco. Justin... Vale, lo haces inconscientemente, pero la gente se flipa mucho también con la repetición, con que el escenario sea especial. Claro. ¿No? Y hay un punto de la estación que dice, el escenario, y eso ya te dice, de hecho, hubo unos años que la estación cerró, y fueron 2 o 3 años, llevamos ya como 15 haciéndolo, y nos movimos, porque la gente lo pedía y dijimos, no, vamos a seguir. Y nos fuimos a un par de discotecas y no funciona igual. No funciona igual. De hecho, si ahora la estación porque fuera cerrada, no tengo claro que siguiera, porque mi experiencia cuando ya cerró una vez fue costó muchísimo, fue sufrir, la gente tampoco no le gustaba tanto, no venían tanto, y eso hacía que costaba todo el doble, porque si al final no hay gente, cuesta más que te dejen el espacio y que no sea un precio demencial, ¿no? Vale, pero cuando empezó el Fusion, ¿o lo apreciabais por el tema de poder experimentar? Bueno, más que nada, primero, para bailar la música que nos diera la gana. Bien. Eso... Lo de la variedad. La variedad. Y después también, yo personalmente, y sé que varios de Barcelona, pero no la mayoría, para liberarnos un poco de decir, ¿es blues o no es blues? Me da igual. Porque a veces... Me da igual. Para mí era una pesada carga. Pesa. Y sobre todo, haciendo clases de blues, que la gente a veces me diría, ¿pero esto qué estás haciendo? ¿Esto no es un paso de bachata? Digo, pues quizás sí. Quizás sí. ¿Pero lo estoy bluseando o no? Esa era mi pregunta siempre. Pero esto hubo una época que me lo preguntaban bastante. Fue como, ostras, es como... Además me estaban observando, ¿no? ¿En qué época? Pues eso, el 15, 16, una cosa así, ¿no? 17, no sé. Vale. Y no, me pasaba mucho, pero me pasaba habitualmente, ¿no? Me hacían muchas preguntas de estas. Y era como, pues no lo sé, yo bailo. O sea, yo cuando voy a bailar voy a pasármelo bien. Cuanto más normativo se hizo el blues, más ganas daban presión. También y de hecho, tener un espacio creativo. Algo interesante, yo si quiero ganar una competición de blues, bailo muy diferente de si la quiero disfrutar. Cuéntame más. Eso es clarísimo. Si yo quiero ganar la competición, primero miro quiénes son los jueces. Y miro qué clásicos son. Simplemente para saber lo que les gusta. Digo, ostras, hoy hay una triada que son muy clásicos. ¿Qué hago? Blues vernacular. Y voy ahí a ganar.
que ganaré o no en función de los otros, evidentemente, ¿no? Y si veo o que bien me da igual ganar o no, pues entonces me dejo ir y voy a pasármelo bien y hago los pasos que a mí me apetecen en ese momento según esa música. Pero eso debería ser así. Depende de las normas y depende también, una cosa que se estiló mucho en esa época y ahora no lo hacen tanto, es que te digan los jueces qué van a valorar. El 1, el 2 y ordenados de más a menos importantes. En otros bus lo hacíamos. Porque yo quiero saber si vas a valorar más que haga un ejercicio histórico o un ejercicio creativo. O vas a valorar más que conecte con mi pareja. O vas a valorar más que haya conversación. Y esto últimamente no se hace tanto y para mí es un problema. Otro problema es que cuando tú haces una competición muy vernacular, mi opinión es que es muy aburrida. Tiene mucho sentido porque estás viendo pasos que han sido recuperados, que los estás metiendo bien y yo me aburro. Porque el blues vernacular creo que es poco espectacular. De showcase. Vale. No estoy hablando de bailar tú en una jam que estás ahí, no es muy showcase. Vale. Y yo creo, mi opinión es que cuando haces una competición es showcase. ¿Que me tengo que hacer 8 piruetas? No va con la energía del baile. Pero si tiene que haber algo de, eso el indie o el West Coast o otros bailes creo que lo han entendido mucho más, o los bailes latinos. Te dan esas cosas y dices, wow, este tío o esta chica, wow, qué bien, mira qué paso, ¿no? Los típicos aéreos del indie en su momento y tal. Pero ya lo entendieron en los años 30. En cambio el blues se ha quedado un poco ahí y hay muchos vídeos, te invito, busca, competiciones final, vete a la final directamente, es que... Y dices, pues que no está pasando casi nada. Clásicos históricos. Claro, porque es que no está pasando casi nada. Muy historicista. Claro. Vale. Y yo me acuerdo de ir a competiciones y... acuérdate, no te salgas de la línea, no te salgas de la línea. No te flipes. Y probarlo. Me salgo un poco de la línea, no me pasan ni a finales. Soy estricto, técnico, me coloco, estoy haciendo mis pasitos aquí y tal, no sé qué, en la final. Tal cual. Los criterios de lo que sí y lo que no. Porque en ese momento, ahora es verdad que hace tiempo que no compito, también es verdad. Tampoco hay tantas competiciones ahora como entonces, pero sí que es verdad que en ese momento que yo, por ejemplo, decidí que quería competir para poder costear el siguiente festival, que el momento del premio era un festival gratis. Entonces... Hostia, entonces la competición es un mecanismo que normativiza la escena. Absolutamente. Vale. Sobre todo los mejores bailarines. Claro. Pero los mejores bailarines son los profes del resto que está aprendiendo. Exacto. Vale. Y ahí he tenido discusiones, bien también con Miguel Ángel Cruz o Eila, de otros que son mucho más clásicos que yo. Y aún así yo he hecho el esfuerzo y me gusta y lo disfruto de preguntar, irme a clases y llega a un punto que, bueno, ¿y dónde está mi expresión? ¿Dónde yo me puedo expresar yo como persona dentro de este marco? Para mí el blues puramente vernacular, para mí en mi caso se me queda corto. Se me queda corto. Y por eso también yo siempre he recurrido al fusion en un momento de voy a hacer lo que quiera. El día que el fusion se normatice y todo de normas, me interesará menos. Pero ¿será fusion si se normativiza? No lo sé. Lo que dice Flower es que el fusion puede aterrizar en un estilo y que históricamente va aterrizando en un estilo, pero cuando tiene un estilo ya no tiene un fusion, porque no tiene la parte ya será otra cosa, ¿no? Claro. Es que no es un estilo el fusion, sino una práctica, sí, pero eso, sí. Bueno, ya hablaremos. Entonces, la estación fue la primera fiesta de blues en Barcelona que hacía fusion. O sea, al principio, claro, era por inconsciencia. Entonces, al yo y Noemí también, ¿no? Un poco... Así, esto sí que fue un poco más yo, porque a Noemí nunca le costó mucho el fusion. Esto sí que fue más yo. Pero ella venía de otra tradición. Bueno, ella venía del Tribal Fusion Dance, que no es el fusion, se llama fusion, pero no es fusion. ¿No? De acuerdo. El Tribal es coger toda la técnica de danza del vientre y otra vez sacarlo de la historia, que es otra escena muy, muy, muy histórica, muy clásica, que no puedes hacer nada porque está todo normativizado. De la tradición del danzamiento. De Egipto, de tal, yo no tengo ni idea de esto. O sea, me explico, pero sí sé que hay unas normas súper estrictas de cómo se baila la danza del vientre. Si tú lo haces bien y eres profesional, hay un mogollón de normas. Entonces, ¿por qué aparece, entre otras, el Tribal Fusion Dance? Que eso te lo contará mejor ella, Pues para empezar a bailar música pop, con poner escenografías diferentes, pero no tiene nada que ver con el fusion. Que claro, pero bailamos. Ella tiene la experiencia del fusion en el tribal, pero en el blues no le convence. Para nada. Vale. Pero bueno, eso también es probar, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Claro. Y ahí en la estación es cuando yo empecé a ver esto del blues vernacular, dije, un momento, vamos a poner etiquetas, primero, para que nadie se moleste y nadie nos moleste.
Que eso es una cosa también, al final todo esto lo montamos para tener buen rollo, para pasárnoslo bien. Sí. Si tiene que haber mal rollo, no está funcionando. Hombre, si estás construyendo una escena, es súper importante la experiencia. Y es verdad social. que yo lo que he visto, que los haters de blues son muy haters, y la gente de Fusion, como está experimentando, son menos haters, en el sentido que les da un poco todo igual. En el sentido igual. Que disfrutan lo que suene. Sí. Y entonces, por eso siempre poner etiquetas, sobre todo para la gente de blues. Para que se relajen de ahora no hace ahora falta. es blues. Si quieres no te hace quedas, falta. y Sí. si no, no pasa nada, ya ha acabado el blues. Vale. Pero que sepas que ha acabado el blues. Ujú. Prueba, yo te propongo que pruebes esto, a ver qué tal te va. Ujú. ¿No te gusta? No, ya está, ya te lo he dicho, es que no es blues. Te he avisado. Y oficialmente en la estación siempre hubo ese espacio de experimentación. Siempre. Las 2 primeras horas empezó siendo informal, siendo muy clásicos al principio, que pinchaba más 9000 y tal, y yo al final ya empezaba a probar cositas. Y al principio fue informal y al final lo acabamos instaurando. 2 horas de blues y 1 de fusión. Y lo poníamos como tal para que nadie se confunda, nadie tal. Y ahora sí hay confusiones, pero bueno, que dejarlo muy claro. Y sí que a raíz de eso, sí que también después empezaron ya a salir jams solo de fusión. Sí. ¿Cuál? Ostras, hostia, ya La me de gustaría Nico, más. ¿no? El flow. Yo creo que el flow fue de las primeras, pero fue El bastante flow. después, ¿eh? Vale. Nosotros ya le llamábamos fusión a la estación, Ajá. sobre todo por eso, ¿eh? Para evitarnos gente enfadada y gente que me haga enfadar a mí, muy importante. Y dejar la etiqueta muy clara. Sí, es una cosa que he aprendido en todo este viaje, que hay que etiquetarlo todo hiper bien, para que si a alguien no le guste, decirle, yo te había avisado. Vale. Porque no sé por qué, y en el swing también pasa, ¿eh? En el swing yo dejé de pinchar música swing por las críticas que recibes cuando pinchas swing. Ajá, vale. Y lo hacía, ¿eh? Yo voy a pinchar este tipo de swing, para que lo sepáis. Vale. Es el que a mí me gusta, me apetece hoy pinchar esto. Y aún así te viene gente, en una misma jam, gente que es demasiado rápida, otra que es demasiado lenta, la misma canción, y te quedas como, no puede ser. Sí. Por Dios. O sea, ¿cómo se hace, no? Y en cambio en blues, para mí era más fácil y ya digo, empezó a ser informal y al final ya lo instauramos de 2 horas de blues, 1 de fusión. Vale. Y el esto, fusion sí. entendido de una forma experimental, nada normativizado. Habrá habido días que era música electrónica, habrá habido días que ha sido micro blues, todo súper sutil, súper lento, y habrá días que ha venido alguien que viene más del West Coast y ha metido más música Boom, pop, boom, boom. y había gente que muy abierto. Vale, de hecho, entonces- la hora de fusión en la estación yo la entiendo como eso, de experimento. Espacio experimental. Probamos. Vale. Y no pasa tanto como en blues o como en swing que haya unas referencias de tipo de música. Sí, el tempo, que tiene que ser tempo lento, pero pues depende de cuándo y cómo, pues Y va a depende del probar. DJ también. Y eso, como de las diferentes propuestas. Y también ligado un poco a lo que hacíamos en clase, porque desde siempre nosotros hacíamos un curso de blues de 10 clases, de las cuales yo dedicaba siempre 1 o 2 a hacer fusion. Vale. Y lo decía como tal, vamos a hacer una clase de fusion, porque os los vais a ¿Y qué encontrar. enseñabas en la clase? Porque os lo vais a encontrar en la escena. O sea, ya no porque. Sí. Y Noemí no le gustaba, pero admitía que era verdad, que había una parte de la escena que era fusion, pero no tenía sentido dedicar una clase o 2 a hablar cosas de fusion. Eso es. ¿Vale? ¿Y qué hablabais? Uy, ahí, sobre todo, temas de microblues, temas de ritmos, porque los ritmos cambian mucho con Por el ejemplo. fusion. Podría empezar, pero sí que abrir la mente a tipos de ritmos diferentes. Y después, tema también de desdibujar el género. Cosa que llegó después también del blues de Los roles. de y los tal. roles Ah, y muy tal. guay. Y de hacer b-roll y desdibujarlo un poco y de experimentar más. En el momento que me peto la música, me peto los pasos, ya me peto también Ya que estoy. el rol, ¿no? Entonces vamos a probar cosas. Y ahí sí que teníamos un montón de ejercicios, eso de ya no hay un leader y un follower, la música ya no es blues, el ritmo incluso puede desaparecer. Cuando ya es tan hiper lento, es que Bailar casi en ni hay silencio. ritmo. Exacto, bailar una sutilidad, ¿no? Y ahí también cogí cosas de Lucky Skillen, de Justin también, porque también con esto en los festivales de blues había gente que hacía fusion, sin decirlo aún. Bueno, lo que dice Pero Justin claro. es que en los festivales que hacían ellos siempre había blues y siempre había fusión en los suyos. Pero el que él iba como profe, ¿eh? Él iba como profe de blues, Vale. no iba como profe de fusión. Pasa que te metía una clase de fusión y ponía música Vale. que muchas veces no era blues, que era otra cosa, era otro lenguaje incluso. Sí, es que es otra. Pero también es verdad que eran clases muy poco técnicas. Eran como de principios de baile, principios transversales de baile.
Sí, y sobre todo más de energía. Vale. Y a mí eso me falla. Es una de las cosas que he visto que me falla con el tema del fusion. Es verdad que si lo entiendes como algo experimental no definido, tiene que ser un poco eso. Pero yo sí creo que puede ser un baile técnico. Y que puedes traer técnicas de sitios muy diferentes, ¿no? Ferran, te tienes que ir a bailar. Sí, ahora me voy para allá. Tú dices, ah, Tengo que buscar algún nombre que se ha quedado ahí, pero... Te lo escribo. Qué guay. Sí, más o menos. ¿Qué hora es? Guau, súper buena. Hora y media. Buenísimo, macho. Aspecto cápsula, mención. Estoy bailando como algas en el mar. Algas en el mar. Es fusión. Oh, no es fusión. Como algas en el mar. Quiero fusión. No su definición. Bailando como algas en el mar, como algas en el mar. Es fusión, no es fusión, no, como algas en el mar.